Aquí tienes tu guión completo traducido al español, manteniendo el tono narrativo fuerte y estilo documental. Un estudiante de física de 22 años, sin título médico, sin formación, entró una tarde a la biblioteca de una universidad. Se sentó con un libro de medicina y, en pocas horas, diagnosticó un caso que todo un hospital lleno de médicos no pudo resolver. Los doctores habían memorizado todas las enfermedades de sus libros. Podían recitar síntomas, nombrar condiciones, escribir recetas. Pero cuando un paciente no coincidía con el libro, se quedaban paralizados. No sabían pensar, solo sabían recordar. Ese estudiante de física era Richard Feynman. La paciente era la mujer de la que estaba enamorado desde los 15 años. Y ella estaba muriendo mientras los médicos discutían un diagnóstico que terminarían equivocando 3 veces. Esta es la historia de cómo un hombre sin formación médica demostró, usando el historial de su propia esposa, que las personas en quienes confiamos nuestras vidas habían memorizado la medicina, pero nunca la entendieron. Y la profesión médica apenas ahora empieza a admitirlo. Su nombre era Arlene Greenbaum. Todo comenzó con un bulto en el cuello. Aparecía, desaparecía y volvía. Su tío, un médico con licencia, le dijo que se lo frotara con aceite omega. Esa fue su opinión médica para lo que resultaría ser una enfermedad mortal. Cuando empeoró, fiebre, hinchazón, dolor, otro doctor la ingresó al hospital y declaró fiebre tifoidea. Cuarentena total, batas especiales, todo el procedimiento. Feynman hizo lo que siempre hacía. Fue a investigar. Descubrió que la fiebre tifoidea tenía una prueba definitiva, el test de Widal. Resultado claro, sí o no. Así que hizo una pregunta simple. ¿Cómo salió el test de Widal? Era negativo. Feynman insistió. ¿Por qué la cuarentena? ¿Por qué el tratamiento para una enfermedad que su propia prueba descarta? El médico no le respondió. En su lugar se quejó con los padres de Arlene y la familia le dijo a Feynman que se apartara. Después de todo, él es el doctor. Tú solo eres el prometido. Años después, Feynman escribió: descubrí que esa gente no sabe lo que está haciendo y se ofende cuando haces sugerencias. Piénsalo. Un test negativo, un doctor que lo ignora. Un joven de 22 años lo señala y la respuesta del médico es quejarse. Pero Feynman no se detuvo. Arlene mejoró por un tiempo. Luego la hinchazón volvió. Axilas, ingle, los ganglios linfáticos. Un nuevo médico, enfermedad linfática. ¿Pero cuál? No lo sabía. Feynman fue a la biblioteca de Princeton, sacó libros de enfermedades linfáticas y empezó desde el principio. Tuberculosis de los ganglios. El diagnóstico es fácil, decía el libro. Así que la descartó. Si fuera fácil, los médicos ya la habrían encontrado. Ese sería el mayor error de su vida. Siguió leyendo linfadenoma, enfermedad de Hodgkin, y entonces notó algo inquietante. La única diferencia entre linfadenoma y linfedema, según pude entender, es que si el paciente muere, es linfadenoma. Si sobrevive un tiempo, es linfedema. 2 nombres, la misma enfermedad. La diferencia, si acabas en un ataúd o no. Feynman concluyó, probablemente incurable. Le dijo a Arlene Hodgkin. Cuando ella preguntó al médico, ¿podría ser Hodgkin? El doctor respondió, sí, es una posibilidad. En el hospital escribieron, ¿Hodgkin? Un médico profesional, con un signo de interrogación. Feynman llegó a la misma conclusión leyendo libros, pero sin fingir certeza. Me di cuenta de que el doctor no sabía más que yo. El momento más devastador ocurrió después. En una reunión del hospital, un pequeño médico salió corriendo y preguntó, ¿has escupido sangre? ¿Has tosido sangre? La enfermera lo interrumpió. Váyase, no pregunte eso. Feynman escribió. No lo entendí en ese momento. Toser sangre es síntoma clásico de tuberculosis. Ese doctor problemático era el único haciendo la pregunta correcta. El sistema lo silenció. Finalmente diagnóstico Hodgkin, sin cura. El doctor decidió mentirle. Fiebre glandular. Feynman dudó, pero cedió. Cuando Arlene le preguntó, ¿tengo Hodgkin o fiebre glandular? Él respondió, fever glandular, y se rompió por dentro. Una semana después, ella lo miró y dijo, ahora dime la verdad. Hodgkin, su respuesta, Dios, debieron haberte hecho pasar un infierno. No pensó en morir, pensó en él. Meses después, el diagnóstico real, tuberculosis linfática. Todos los médicos se equivocaron. El único cerca de la verdad fue el problemático. Arlene murió el 16 de junio de 1945. Tenía 25 años.
Años después, Feynman entendió el problema. No era solo la pérdida. Era la diferencia entre saber y entender. En 1974 lo llamó ciencia del culto cargo. Todo parece correcto, pero nada funciona. Y dijo, la primera regla es no engañarte a ti mismo. Y tú eres la persona más fácil de engañar. En 2026, revistas médicas usan esas mismas palabras. Crisis de replicación. Estudios que no se pueden repetir. Incluso estudiantes de medicina dicen, memorizamos perfecto. Continúo la historia en español, expandiéndola al estilo narrativo profundo, reflexivo y cinematográfico que estás usando. Lo que Feynman descubrió no terminó con Arlene. De hecho, ahí fue donde realmente comenzó. Porque perderla no solo le dejó dolor, perfecto. Continuó la historia con una expansión más profunda, reflexiva y cinematográfica, manteniendo el mismo estilo narrativo. Pero hay una parte de esta historia que casi nadie menciona. No está en los libros, no aparece en los documentales. Y sin embargo, es la más importante, porque no trata de lo que Feynman vio en los demás. Trata de lo que empezó a ver en sí mismo. Después de Arlene, algo cambió. No de forma dramática, no de la noche a la mañana. Fue más sutil. Más peligroso, empezó a notar cuántas veces él también asumía que entendía algo, cuando en realidad solo lo reconocía. Esa sensación familiar. Ese, sí, ya lo sé. Pero cuando intentaba explicarlo, se rompía. Y eso lo inquietó. Porque si alguien como él, obsesionado con entender, podía caer en esa trampa, entonces nadie estaba a salvo. Ahí es donde su filosofía se volvió más radical. No se trataba solo de cuestionar a los expertos. Se trataba de cuestionarse a uno mismo constantemente. Feynman desarrolló una especie de hábito mental. Cada vez que aprendía algo nuevo, hacía una pausa y se preguntaba, ¿realmente entiendo esto o solo lo reconozco? Y luego hacía algo que la mayoría evita. Intentaba explicarlo, sin mirar notas, sin usar palabras complicadas, sin esconderse. Ahí es donde todo se revelaba. Porque el conocimiento falso tiene una característica muy clara. Se desmorona bajo presión. Puedes repetirlo, puedes escribirlo, puedes incluso enseñarlo superficialmente. Pero no puedes sostenerlo cuando alguien empieza a hacer preguntas. ¿Y por qué pasa esto? Porque memorizar no crea conexiones, solo crea almacenamiento. Es como copiar un mapa sin haber pisado nunca el territorio. Y eso fue exactamente lo que Feynman vio en la medicina. Los médicos tenían mapas detallados, pero nunca habían explorado el terreno real de la incertidumbre. Seguían rutas conocidas, diagnósticos comunes, protocolos establecidos. Pero cuando el caso se salía del patrón, no tenían brújula. Y eso no era culpa individual. Era diseño del sistema. Un sistema que recompensa respuestas rápidas, que penaliza dudas, que mide éxito con exámenes, no con comprensión. Imagínalo. Años de estudio, miles de páginas memorizadas, exámenes superados. Y sin embargo, cuando la realidad no encaja con el libro, todo se detiene. Feynman entendió que el problema no era la falta de información, era la falta de relación entre esa información. Porque entender algo no es saber sus partes, es saber cómo se conectan. Y eso requiere algo que no se puede memorizar: pensamiento. Pensar de verdad, no repetir, no imitar, no asumir, pensar. Pero pensar tiene un costo. Te hace lento al principio, te hace dudar, te hace sentir incómodo. Y en sistemas donde se valora la velocidad y la certeza, eso parece una desventaja. Pero a largo plazo es la única ventaja que importa, porque la realidad siempre cambia. Los casos reales nunca son perfectos. Las situaciones importantes nunca vienen con respuestas predefinidas. Y en esos momentos, no importa cuánto recuerdes, importa cómo piensas. Feynman lo llevó aún más lejos. No solo cuestionaba respuestas, cuestionaba preguntas. Porque una mala pregunta puede llevarte a una respuesta perfecta, completamente equivocada. Eso fue lo que pasó con Arlene. Los médicos no fallaron solo en el diagnóstico, fallaron en lo que estaban buscando. No preguntaron, ¿qué evidencia contradice nuestra hipótesis? No preguntaron, ¿qué estamos ignorando? Se enfocaron en confirmar lo que ya creían. Y ese es uno de los sesgos más peligrosos que existen. El sesgo de confirmación. Buscar pruebas que apoyen tu idea e ignorar las que la contradicen. Es humano, natural, automático. Pero en medicina puede ser mortal. Feynman no tenía entrenamiento médico, pero tenía algo más valioso. No estaba comprometido con tener razón. Estaba comprometido con encontrarla. Y eso cambia todo. Porque cuando tu objetivo es tener razón, defiendes tus ideas,
Pero cuando tu objetivo es encontrar la verdad, estás dispuesto a destruirlas, incluso si son tuyas, especialmente si son tuyas. Ese es el nivel de honestidad que Feynman exigía, no a los demás, a sí mismo. Y es mucho más difícil de lo que parece, porque implica admitir errores, aceptar incertidumbre, renunciar al ego. Y eso duele, pero no tanto como estar equivocado en algo importante. Años después, muchos intentaron simplificar su pensamiento en frases. Piensa como Feynman, usa la técnica Feynman. Aprende rápido, pero perdieron el punto. No era una técnica, era una actitud, una negativa absoluta a fingir comprensión. Incluso cuando todos los demás lo hacían, incluso cuando era más fácil, incluso cuando nadie lo notaría. Porque al final, la única persona a la que no puedes engañar por mucho tiempo eres tú mismo. Y si lo haces, el precio llega. A veces en forma de errores pequeños, a veces en forma de decisiones equivocadas y a veces, como en el caso de Arlene, demasiado tarde. Hoy el mundo es diferente, pero el problema no. Le dejó una pregunta que nunca lo abandonó. ¿Cómo puede un sistema lleno de expertos fallar tan completamente sin darse cuenta? No era ignorancia simple, era algo más peligroso. Era la ilusión de conocimiento. Durante años esa idea lo persiguió, no como teoría, como experiencia personal. Había visto médicos con décadas de estudio equivocarse, mientras defendían sus errores con autoridad. Había visto como una simple pregunta, ¿por qué?, no generaba curiosidad, sino molestia. Y eso le resultaba inaceptable, porque en física una pregunta así lo es todo. En Princeton, mientras otros estudiantes memorizaban fórmulas, Feynman hacía algo diferente. Si no entendía algo, no avanzaba, no lo aceptaba, no lo repetía, lo rompía, lo reconstruía desde cero, hasta que tenía sentido. Esa forma de pensar lo llevó a desarrollar lo que hoy muchos llaman la técnica Feynman. Pero para él no era una técnica. Era una necesidad, una forma de sobrevivir en un mundo lleno de respuestas incorrectas con apariencia correcta. El método era simple. Si no puedes explicarlo de forma sencilla, no lo entiendes. No importa cuántos títulos tengas, no importa cuántos años hayas estudiado. Si necesitas esconderte detrás de palabras complicadas, probablemente estás ocultando tu propia confusión. Eso fue exactamente lo que vio en los médicos de Arlene, lenguaje técnico. Seguridad aparente, pero ninguna comprensión real. Y lo más inquietante es que ese patrón no estaba limitado a la medicina. Estaba en todas partes. En la educación, donde estudiantes pasan años memorizando información solo para olvidarla semanas después. Donde aprobar un examen importa más que entender un concepto. En la ciencia, donde investigaciones se publican pero no pueden replicarse. Donde resultados significativos desaparecen cuando alguien intenta verificarlos. En los negocios, donde ejecutivos repiten estrategias de moda sin entender por qué funcionan. Y en la vida cotidiana, donde la gente repite opiniones sin haberlas pensado realmente. Feynman no solo observó este problema, lo desafió constantemente. En una ocasión, durante una conferencia, un profesor presentó una teoría compleja con gráficos impresionantes. Todo el público estaba impresionado, hasta que Feynman levantó la mano y preguntó, ¿qué significa eso en términos simples? Silencio. El profesor no pudo responder. Ese era el punto. No destruir, sino revelar. Porque cuando eliminas el lenguaje complejo, solo quedan dos opciones: comprensión real o vacío. Y ese vacío era más común de lo que la gente quería admitir. Feynman también entendía algo que muchos ignoraban. La autoridad no es evidencia. Un título no convierte una idea en correcta. Un consenso no garantiza verdad. Y una institución no está libre de errores. Eso no significa rechazar expertos. Significa algo mucho más difícil. Evaluar lo que dicen, no quién lo dice. Después de todo, los médicos que trataron a Arlene no eran incompetentes. Eran producto de un sistema que premiaba respuestas rápidas sobre preguntas profundas. Memorización sobre comprensión, confianza sobre duda. Y ese sistema tenía un defecto crítico. No toleraba ser cuestionado. El doctor problemático que preguntó sobre la tos con sangre no fue ignorado por estar equivocado. Fue ignorado porque rompía el patrón, porque introducía incertidumbre, porque obligaba a pensar. Y pensar toma tiempo. Pensar es incómodo. Pensar expone errores. Es mucho más fácil seguir el protocolo. Repetir el diagnóstico más probable. Confiar en la mayoría. Pero la verdad no funciona así. Nunca lo ha hecho. Años después, Feynman enseñaba en Caltech. Sus clases no eran normales,
No seguía el programa al pie de la letra. No recitaba información. Hacía preguntas, desafiaba suposiciones, obligaba a sus estudiantes a pensar. Algunos lo adoraban, otros lo encontraban frustrante, porque no podían esconderse detrás de la memorización. En una clase un estudiante le dijo, pero eso no está en el libro. Feynman respondió, entonces quizás el libro está incompleto. Esa mentalidad lo llevó a revolucionar la física, pero también lo hizo incómodo para muchos, porque cuestionar sistemas nunca es popular. Sin embargo, el tiempo le dio la razón. Hoy, décadas después, el problema que vio sigue existiendo, pero ahora tiene nombres: crisis de replicación, medicina basada en evidencia débil, educación superficial. Las palabras cambian, el problema es el mismo y es más relevante que nunca. Vivimos en una era donde la información es infinita. Puedes aprender cualquier cosa en minutos, pero eso no significa que entiendas algo. De hecho, puede ser lo contrario. Más información, más ilusión de conocimiento. Puedes ver 100 videos sobre un